Estudiar una carrera y llegar a ser profesional te hará más rico. Es una frase típica que muchos hemos escuchado en relación a la profesionalización de las personas. ¿Será esta la clave del éxito? Estamos en una sesión más del curso de negocios familiares y MIPYMES. Mi nombre es David Arizaga. Y bueno, les planteaba esta pregunta, esta cuestión que muchos tenemos. Muchos pensamos que de repente estudiar una carrera va a ser la clave del éxito para muchas personas, ¿no? Muchos jóvenes se enlistan en la universidad en pos del éxito. Ahora, ¿es la clave el éxito realmente? ¿No? La realidad nos confronta al hecho de que no garantiza necesariamente el éxito, la profesionalización de las personas, pero es verdad que da determinadas competencias que hacen más probable el éxito. Lo mismo sucede en el caso de empresas familiares, ¿no? Dentro de las etapas que una empresa familiar tiene en su crecimiento está precisamente la etapa de la profesionalización. Ya lo hablamos en anteriores sesiones, donde señalábamos que ejemplos como el de Sara, por ejemplo, cuando el señor Amancio Ortega decide que la empresa debe crecer y para esto necesita de alguna forma la profesionalización, se contrata a determinadas personas que vienen a ser las personas líderes en el rumbo sin él perder el control en la gestión, pero sí con la necesidad de profesionalizar, de dar nuevos aires en cuanto al tema de procedimientos, en el tema de gestión, etcétera, etcétera. Lo mismo han sucedido con casos peruanos, el caso del grupo AG, de la familia Ñaños, o el caso mismo de Belcor, ¿no? Nos reflejan cómo las empresas en determinado momento, cuando deciden que quieren una etapa de crecimiento, entran al tema de la profesionalización digamos, de una manera más concienzuda, ¿no? Y es más, ya el dilema se presenta en cuanto a si los mismos gestores que son miembros de la familia se profesionalizan o si se contrata a personas externas que van a ser parte de esta profesionalización. Entonces, cuando vamos a hablar de profesionalización, ¿qué tenemos como objetivos en cuanto al tema de una empresa familiar? Debemos identificar primero los obstáculos con que se enfrentan las empresas a la hora de profesionalizar, de decidir si van a profesionalizar o no. Y en esto tiene que ver mucho el tema de si van a querer que se desarrolle en función a una mejora continua y si hay toda una serie de mecanismos para precisamente desarrollar calidad, desarrollar a la empresa en sí. Y lo otro es, dentro de todo ese tema de profesionalización, cómo es que se continúa con este legado familiar que viene a ser finalmente la parte de la cultura organizacional, la cultura impregnada bajo los valores familiares. Cuando nosotros tenemos determinadas etapas que marcan el crecimiento de una empresa familiar, ¿no? En los ejemplos que yo he señalado, por ejemplo, cuando vemos el ejemplo del grupo AG, ¿no? Esta empresa familiar con la Real, que es prácticamente el símbolo de esta empresa, vemos que hay una primera etapa que es, digamos, la etapa nuclear de lo que es una gestión familiar. Entonces, la empresa, en este caso, es operada por una sola persona y alrededor están los miembros familiares, ¿no? Digamos, una persona es el patriarca o un matriarcado de repente, y a partir de ahí comienza todo el tema de gestión, el tema de toma de decisiones, de repente todo el tema de trabajo en sí, de empeño, ¿no? Que surge desde esta primera base, y esta vendría a ser la primera etapa de desarrollo de la empresa familiar. Luego se pasa a una segunda etapa. Esta segunda etapa puede estar marcada por la segunda generación, ¿no? En este caso ya pueden ser la sociedad de hermanos, en el cual digamos que el control ya no es solo por la decisión de una persona o la decisión de repente, no sé, digamos, de
una pareja, sino en este caso la decisión va a estar marcada por esta segunda generación de hermanos y sobre todo el elemento fundamental va a ser que ya van a entrar en un proceso de consulta. Ya no va a ser simplemente una decisión intuitiva de una persona y a la cual siguen el resto, sino aquí sí va a tener que haber más un tema de concertación, porque obviamente, aun cuando son miembros de la familia, cada uno puede tener sus puntos de vista distintos, ¿no? Yo les puedo comentar de repente un caso que a mí me sucedió trabajando en un grupo familiar. Llegó un momento en que estaba dirigida por 3 hermanos y dentro del código, de los códigos que esta familia tenía, era el que todas las decisiones tenían que ser tomadas por unanimidad. De tal forma que si alguno de los 3 hermanos no estaba de acuerdo, finalmente la decisión no se tomaba, ¿no? Entonces, vemos que en esta segunda etapa, en la etapa de la segunda generación, la decisión va a estar concertada. Y luego tenemos una tercera etapa que puede estar marcada por una tercera generación. Ya digamos, son los primos. Y en esta situación ya no solo vamos a ver el tema de que va a haber una concertación en la decisión, sino que incluso al ser más extenso, va a haber oportunidades en las cuales se dé órganos como la asamblea, ¿no? Y en la cual ya la concertación va a estar definida por votación, ¿no? Ahora, en esta etapa es donde también intervienen terceras personas. Y aquí es donde comienza el germen de la profesionalización, ¿no? Para una empresa familiar, esta etapa es súper importante. ¿Por qué? Porque es aquí donde se marca la clave de repente, cómo comenzamos a definir procesos, cómo comenzamos a definir la gestión en sí, cómo comenzamos a definir el rumbo que va a seguir tomando la empresa, ¿no? O en este caso el cambio de dirección, pero siempre bajo determinados patrones que se establecieron desde un inicio, ¿no? Desde el inicio de la familia, este emprendimiento, este concepto típico en el cual la familia da un germen de lo que quiere de la empresa. Ya, este germen, que lo hablamos antes en anteriores sesiones como la cultura, va a estar marcado por los valores que se van a quedar y sobre los cuales va a trabajar estos administradores, estos gestores, que pueden ser miembros de la familia profesionalizados, como no. Ahora bien, cuando entramos a hablar de profesionalización, vamos a toparnos con 2 conceptos. Un concepto es, digamos, por un lado estamos con el concepto de empresa personalizada y por otro tenemos el concepto de empresa profesionalizada. Cuando hablamos de empresa personalizada, nos estamos remontando a los orígenes de una empresa familiar, que pueden continuar en el tiempo, pero es este origen en el cual, digamos, la empresa está construida alrededor de la forma de ser de una persona, ¿no? Que es, digamos, el iniciador, el propulsor de la gestión familiar, ¿no? Entonces, digamos, esta persona va a representar los valores, va a representar la cultura, va a representar la toma de decisiones de la empresa. ¿Ya? Cuando se entra a la parte de empresa profesionalizada, la toma de decisiones ya no va a tener tanto un carácter personal, ¿no? Que se va a ver reflejado en una persona, sino que ya la toma de decisiones va a tener un carácter más analítico, técnico, administrativo. Entonces, si nos damos cuenta, finalmente, la diferencia que hay de una y otra está en función a la toma de decisiones, ¿no? Mientras que vemos que la toma de decisiones en una empresa familiar típica y de origen, y desde el origen es más intuitiva, como finalmente, digamos, todas las empresas tienen este carácter intuitivo, pero en la empresa familiar esta parte intuitiva está muy marcada, ¿no? Mientras que cuando entra a esta etapa de profesionalización y donde digamos que la empresa se vuelve profesionalizada,
la parte de toma de decisiones es más analítica, ¿no? Y está en función a lo que en este caso estas personas, sean miembros de la familia profesionalizados o sean terceros que se han contratado para toma de decisiones, van a intervenir, ¿no? Intervenir con esta parte analítica, ¿no? La parte intuitiva, como digo, va a continuar, pero de alguna forma la parte intuitiva va a ser encaminada por esa parte analítica. De tal forma que es probable que haya elementos de decisión en la cuales de repente, ¿no?, el patriarca o el primer gestor o de repente los sucesores que han sido sus hijos de manera intuitiva digan, vamos a hacer tal negocio, no sé, digamos, es una empresa de una fábrica de zapatos, ¿no? Y de repente en el crecimiento se topan con que ya van a entrar al rubro de zapatillas, ¿no? Van a entrar a este nuevo nicho de mercado y entonces la parte intuitiva les dice a ellos que han estado en el negocio de venta de zapatos, que las zapatillas puede ser una opción también rentable para, de alguna forma, al haber visto su público, poder llegar también, ¿no? Sin embargo, en la parte analítica, ya cuando la empresa, digamos, se hace profesionalizada, interviene elementos como, por ejemplo, análisis de mercado, como estrategia de penetración, ¿no?, canales de venta, etcétera, etcétera, etcétera. Es más, no solo en eso, de repente la intuición lleva a la familia, a estos miembros familiares, a decir, quiero ir al nicho de mercado de zapatillas, porque he visto que de repente muchos clientes me han preguntado, he visto una oportunidad, he visto de repente a otros puestos que están a mi lado que venden zapatillas que les ha ido bien, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que ya en la parte profesional, la parte más analítica, te hace ver que de repente la parte de zapatillas es un negocio que ha sido acaparado por el mercado chino, digamos, ¿no? O que de repente las tiendas, las tiendas por los grandes almacenes de deporte, de repente las van a vender siempre más baratas y con mayor variedad, y de repente no le conviene entrar. Pero todo esto es a través de un análisis que se hace, ¿no?, que de repente en la parte intuitiva no se vio. Entonces, es importante que tengamos en cuenta estas fases en las cuales de repente la empresa, que hace que de repente la empresa tenga éxito o no. Y era lo que al inicio decíamos cuando hablamos de profesionalización, y que si bien no necesariamente es garantía del éxito, sí de alguna forma te da estas competencias adicionales para que puedas ubicar si realmente se va a garantizar el éxito o no. En este análisis, en este ejemplo de la empresa que vende zapatos y quiere entrar al rubro de zapatillas, estamos viendo que la parte profesional se guía más por análisis de mercado, penetración, estrategia de venta, de repente incluso venta online, redes sociales, etcétera, etcétera. Esto que de repente el grupo familiar no conocía. Entonces es importante tener en cuenta esta diferenciación. Esto es lo que de alguna forma va a marcar este paso, esta transición a la profesionalización. Ahora, Mixberg habla de una gestión de empresa con una combinación de 3 elementos. ¿Cuáles son estos 3 elementos cual él señala? Por un lado está la ciencia, por otro lado está la artesanía y por otro el arte, ¿no? La ciencia es un poco lo que estábamos hablando hace un momento, cuando hablábamos de empresa profesionalizada, esta parte del análisis, de la lógica, metodología, de procesos de gestión administrativa, ¿ya? La artesanía viene a hablar más de estos procesos, pero que se han ido originando en un conocimiento previo. O sea, nuevamente, viendo el ejemplo de la empresa familiar de calzados, ¿no?, en este conocimiento de sus clientes, él ha ido aprendiendo cuáles son los procesos en los cuales de venta, por ejemplo, de venta crédito, qué es lo que tiene que ser en la venta crédito, qué clientes de repente son morosos, qué clientes sí le cumplen, de repente a través de qué canal puede llegar para hacer su venta,
¿no? Pero de repente estos procesos no están establecidos, no están escritos, pero sí los conocen de alguna forma que ya está y es parte de la organización, en este caso de la empresa familiar. Y el arte tiene que ver con este origen de la empresa familiar, la parte de emprendimiento, creación, innovación, ¿no? Todos estos elementos que de alguna forma han sido el germen del negocio familiar, de la empresa. Ejemplo, nuevamente, en el caso peruano, AG o Belcorp, ¿no? En este inicio de innovación, de ver el mercado, por dónde pueden entrar, qué es lo que falta, cuál podría ser un nicho de mercado, a qué lugares se puede dirigir, ¿no? Y muchos otros elementos que son parte de este arte. Está muy ligado a la parte intuitiva que habíamos señalado anteriormente. Ahora bien, poniendo el ejemplo de Apple, ¿no? Por ejemplo, se podría decir que fue una decisión acertada profesionalizar, digamos, de manera, con una magnitud mayor a esta empresa cuando se apuesta por la ciencia, ¿no? Por esta parte de mayor conocimiento, proceso, etcétera, etcétera. Cuando se contrató al director de Pepsi, ¿no? El director de Pepsi se contrata a Apple y él de alguna forma iba a brindar esta parte de ciencia y administración. Sin embargo, Apple fracasó. En esta etapa de la existencia, de la historia de Apple, vemos que hay un rotundo fracaso, ¿no? Se retira a Steve Jobs, que todo el mundo conoce, era esta persona habilidosa que brindaba la artesanía y arte, no la ciencia y administración, porque no era, digamos, su fuerte, ¿no? Él era más el creativo, el innovador, aquel que aportaba el trabajo, ¿no? Y sin embargo se pensó que la empresa iba a mejorar si se establecía el tema de procesos, una gestión administrativa, digamos, mucho más profesionalizada, con conocimientos de otras empresas que habían tenido éxito, pero sin embargo no funcionó, ¿no? Entonces, esto de alguna forma ratifica esto que decimos, que si bien la parte profesional y la parte, vamos a referirnos en este caso a de ciencia administración, puede de alguna forma darte algunas competencias, ¿no? Que podrían darte un plus para el éxito, no necesariamente la garantizan, pero sí es verdad que te da mayores probabilidades. Ahora bien, hay tres niveles en esta parte de profesionalización que debemos de tener en cuenta, ¿no? El administrativo, el operativo y el estratégico, ¿no? Estas partes deben estar, estos elementos o estos niveles deben estar claros para nosotros, ¿ya? Porque en todos ellos de alguna forma va a intervenir esta parte profesional, ¿no? Y a distintos niveles. Cuando la empresa pasa a esta etapa de profesionalización, nosotros vamos a decir, ya, ok, vamos a profesionalizar la empresa, vamos a dejar este lado intuitivo, vamos a no solo guiarnos por el hemisferio izquierdo del cerebro y vamos a decir, ya, ok, pensamos que esto es un negocio que va a ir adelante, perfecto. Estamos seguros porque hemos visto de repente un entorno de mercado favorable, etcétera, etcétera. Ya. Ahora, la parte profesional va a entrar solo a nivel de la gestión, ¿ya? En la parte estratégica, o también va a entrar en la parte operativa del negocio, o en la parte administrativa. Todas las empresas se enfrentan de alguna forma a estos niveles, ¿no? Si hablamos de gestión, estamos hablando de junta directiva, ¿no? Estamos hablando de los comités, etcétera, etcétera. Si hablamos de la parte, esta es la parte estratégica. Si estamos hablando de la parte operativa, estamos ya hablando de repente de jefaturas específicas, ¿no? Jefaturas de finanzas, jefatura, no sé, de contabilidad, tesorería, recursos humanos, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de la parte administrativa, ya es la parte en sí de las labores que se hacen. Entonces, debemos de tener claro dónde va a ser la primera introducción de profesionalización de nuestro negocio familiar, ¿no? El negocio familiar, en la medida que va creciendo, va necesitando de profesionales. ¿En qué ámbitos? Por lo general, lo principal, lo primordial es ver la parte estratégica, ¿sí? Y en la parte estratégica son aquellos que nos van a aportar con sus conocimientos
para saber qué rumbo tomar. Ahora, en este momento clave, digamos, los miembros familiares deben de tener en cuenta que el aporte que dé esta persona puede involucrar o no la toma de decisiones, ¿no? Y esto finalmente incluso tiene mucho que ver con lo que es teoría de cambio, ¿no? Si hay resistencia al cambio, de alguna forma el aporte profesional que va a dar una persona que se incorpora a la dirección probablemente no sea tomada en cuenta, ¿no? Pero las empresas que han tenido éxito sí las han tomado en cuenta, ¿no? Vamos a volver al caso de Sara, por ejemplo, ¿no? Sara, cuando el patriarca Amancio Ortega decide que la empresa debe crecer, ¿no? Traslada la parte de toma de decisiones, ¿no? Sin desprenderse de ella, a profesionales que conocen de alguna forma el negocio, ¿no? También pasa lo mismo en los ejemplos que hemos puesto, de Belcorp, en los ejemplos de AG, y en otros ejemplos, Walmart pasa lo mismo a nivel internacional, Ford, Toyota, etc. Tienen esta parte en la cual ven que la parte estratégica es importante para incorporar la profesionalización. Como cascada, también se incorpora a parte operativa y administrativa, ¿no? Y eso hace que las empresas familiares, en la cual de repente igual la consigna sigue siendo toma de decisiones desde ámbitos familiares, sin embargo ya de alguna forma se haya profesionalizado porque se haya incorporado a la parte administrativa, operativa y estratégica en esta parte de profesionalización. Es importante que si la empresa o el negocio familiar decide profesionalizarse, dependa menos de personas concretas, ¿no? Que de alguna forma lo que marque a esta empresa sea cultura, valores en común para todos los miembros, trabajadores, miembros de familia, gestores, etcétera, etcétera, ¿no? Y las decisiones en sí no dependan ya de una persona o de un grupo familiar de personas. Desde las decisiones mínimas como la compra de, no sé, digamos de provisiones, la compra de determinados productos, insumos, ¿no? Hasta toma de decisiones estratégicas, ¿no? Esto de alguna forma, en la medida que dependa menos de personas concretas, sino que ya haya procesos establecidos, la toma de decisiones sea a través de consensos, etcétera, 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 va a hacer que de alguna forma se esté marcando la profesionalización de la empresa, ¿no? En miras, obviamente, al éxito. Uno no profesionaliza simplemente por el hecho de decir, bueno, voy a profesionalizar la empresa porque dicen que eso es lo mejor. No, es porque de alguna forma lo que queremos es que crezca, que se desarrolle y que alcance éxito, ¿no? Y el éxito está marcado de alguna forma por gestionar de manera adecuada y eficiente recursos, ¿no? Como decíamos, es el otorgar determinadas competencias o propiedades que van a hacer más posible y factible el éxito, pero no necesariamente lo garantiza, ¿no? El ejemplo de Apple, ¿no? Lo puse precisamente, lo quise señalar precisamente como eso, como de alguna forma una especie de excepción que se puede dar, ¿no? Pero la idea es que tengamos claro esta necesidad de profesionalización en distintos ámbitos de la empresa. Y bueno, cuando decimos de que la profesionalización de alguna forma es que las decisiones de la empresa no se centren en personas concretas, también es que tenemos que tener en cuenta que hay distintos niveles en la empresa, en una empresa o un negocio familiar que se deben distinguir. Desde el inicio de nuestras sesiones hablamos en su momento de esta teoría de los 3 círculos, ¿no? Que por un lado estaba la familia, por otro lado teníamos a la empresa
y por otro lado teníamos el tema de la propiedad. Entonces, debemos de tener en cuenta siempre y en cada momento de la gestión familiar este aspecto, el aspecto de que son tres situaciones distintas que deben diferenciarse en una empresa familiar, en un negocio familiar, para que incluso en la profesionalización no caigamos en el error de repente, ¿no? Viene y decimos, el patrimonio familiar no se distingue del patrimonio de la empresa. La contabilidad, cuando se haga la contabilidad del negocio familiar, tenga de por sí algunos elementos digamos, de los ingresos o las finanzas familiares. No. Entonces, digamos que este es el primer paso, o el paso preliminar al primer paso de profesionalización, ¿no? Tener en cuenta que son ámbitos distintos: propiedad, empresa y de alguna forma también el tema de la gestión, ¿no? La gestión. En el tiempo y en cada etapa que se ha señalado, nos vamos a dar cuenta que esto va a irse determinando como diferenciador, ¿no? De tal forma que, digamos, en la tercera generación esto ya probablemente esté bastante claro. Y bueno, vamos a finalmente concluir. El negocio de la familia siempre va a ser un sistema complicado, probablemente más complicado que un negocio que no es familiar. ¿Por qué? Porque la toma de decisiones va a estar imbuida por elementos emocionales, ¿no? Y entonces el entrar a profesionalizar siempre va a crear una resistencia, ¿no? Hay elementos de la familia, puse el ejemplo, ¿no? En un negocio familiar, de repente las finanzas de la familia están mezcladas con la contabilidad del negocio, ¿no? A veces, de repente, no sé, sacar dinero para pagar a insumos sale del bolsillo del dueño de la empresa, ¿ya? Pero ese dinero no es de repente parte del negocio familiar, es su dinero propio, ¿no? Y es para pagar asuntos que son básicamente del negocio. Entonces, ahí nos damos cuenta que es un sistema complejo porque de por medio siempre hay esta ligación con el tema familiar. En la medida que se rompa esta parte y más que se rompa, de repente, es decir, se separe y se sepa qué cosa es lazos familiares y qué cosa es, o lazos, vínculos o relaciones familiares, y qué cosa es empresa, negocio, vamos a decir que estamos camino a la profesionalización y en este sentido a conseguir los objetivos. Esto es lo que de alguna forma han demostrado las grandes empresas familiares, desde Walmart, que es una de las empresas a nivel mundial más conocidas, como empresas nacionales, los grupos familiares que hay también aquí en Perú, caso el tema de los Brescia, que en algún momento lo tocamos, el mismo Romero, o Belcor, AG, ¿no? O Sara. Siempre ha habido esa parte de finalmente profesionalizar, igual saber qué cosa es un negocio familiar y qué cosa es la familia en sí. Listo, gracias.